A grabar, profe. Bueno, sí, ya acabo de poner. Entonces, lo que decía es, si yo quiero estudiar un determinado hecho histórico, como es el caso de la caída de las Torres Gemelas, voy a estudiar cualquier momento histórico, todos los momentos históricos antes y después de la caída de las Torres Gemelas, voy a estudiar todo lo que sucedía en el mundo en el momento en el que caen las Torres Gemelas, voy a estudiar qué es lo que sucedía en Estados Unidos, voy a estudiar lo que sucedía en Rusia también al mismo tiempo que caían las Torres Gemelas, voy a estudiar el periodo previo a la caída de las Torres Gemelas, el año 1990, 2001, o me voy a ir más atrás. La pregunta es, ¿qué les parece a ustedes cómo les parece a ustedes que debería abordarse el estudio de las Torres Gemelas? ¿Desde qué momento, desde qué año, a partir de qué año? ¿Y en qué lugar del mundo? Y desde que sucede eso en ese momento. ¿Necesariamente tiene que ser así? ¿Alguien tiene alguna idea alternativa? O sea, se habla después del hecho, pero bueno, se puede tener en cuenta incluso el mes en el que fue, o los días anteriores y los días posteriores. Exacto. ¿Y se puede tener en cuenta, por ejemplo, lo que sucedió entre 1990 y 2001? Si hay cosas relacionadas, sí. Claro, por eso. Entonces Incluso podría hasta el día ser, de hoy. claro. Entonces podría ser, incluso podría considerar el día de hoy, ¿no? Con lo cual, ¿qué quiero marcar con esto? Que en principio es discutible cuál es el tiempo que considero, cuál es el lapso de tiempo que considero, y dependiendo de lo que quiera estudiar, ¿sí? Ahora, les pregunto sobre el espacio. ¿Qué vamos a estudiar? Solamente si queremos ser historiadores y analizar las Torres Gemelas y hacer un trabajo de investigación acerca de por qué cayeron las Torres Gemelas. ¿Qué les parece que deberíamos considerar? ¿Solamente lo que sucedía en Estados Unidos? No. Los conflictos que tenga Estados Unidos también. Con otros países, por ejemplo. ¿No? Entonces, Sí. fíjense, claro, o sea, lo que quiero marcar con esto es que fíjense que no es obvio dónde recorto temporal y espacialmente. Yo puedo hacer un recorte del periodo histórico que gira en torno a las Torres Gemelas en el año 2001 y decir, voy a considerar solamente lo que sucedió todo ese año, en el año 2001 hasta el mes de septiembre, y lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no? O bien puedo decir, bueno, sí, las Torres Gemelas es un hecho particular, pero ese hecho particular no se explica si yo no explico las conexiones de Estados Unidos con otros países, los problemas geopolíticos que había en ese momento, y tampoco puedo comprender del todo bien la caída de las Torres Gemelas en el año 2001 si no explico previamente cuáles eran los conflictos a los que se enfrentaba Estados Unidos, lo cual me lleva a tener que desbordar el periodo 2001, pongámosle, y entonces me tengo que ir más atrás, ¿no? Quiere decir que eso es un recorte. Decir, yo voy a estudiar, cuando uno delimita un objeto de investigación, si tiene que hacer una tesis de investigación, dice, bueno, lo primero que te preguntan cuando tenés que hacer una tesis de investigación, cuando se reciban, o cuando hagan una maestría, lo primero que les van a preguntar es, ¿cuál es el periodo histórico que vas a tomar? ¿Cuál es el periodo temporal? ¿Y cuál es tu objeto? ¿Y cuál es el país que vas a estudiar, por ejemplo? ¿No? Uno puede querer estudiar la inflación, pero la inflación puede ser inflación en Argentina, inflación en Perú, inflación en Estados Unidos, inflación a nivel mundial. Hay muchas formas de abordar la inflación, ¿no? Entonces uno diría, bueno, ahí hay un recorte. ¿Se entiende ahora lo que quiero decir con recorte? Hay una delimitación del tiempo y del espacio cuando se quiere estudiar algo. ¿Se entendió ahora que es un recorte? Sí, perfecto, quedó. Bueno, ahora, ¿quién recorta esto? Obviamente la subjetividad que quiere estudiar. ¿Con algún criterio? Sí, por supuesto que con algún criterio. Pero que haya un criterio no significa que haya un único criterio.
otro historiador podría pensar en otro criterio alternativo igualmente fundamentado, ¿no? Por ejemplo, un historiador podría decir, yo quiero estudiar lo que sucedió en 2001, porque en realidad porque la hipótesis del investigador histórico es que las principales motivaciones para derrumbar las Torres Gemelas se concentraron en ese periodo y en ese momento, y todo se limitó a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tuviésemos la hipótesis de que en realidad estas avionetas fueron puestas por el propio presidente de los Estados Unidos, por decir una hipótesis que no está comprobada para nada, pero digo, por poner un ejemplo, podríamos decir, bueno, en realidad basta con estudiar Estados Unidos, porque en realidad fue el propio Estados Unidos el que autogeneró el hecho terrorista. Ahora, si la hipótesis es que el hecho terrorista no se explica solamente, o no se explica por Estados Unidos, o por las acciones del Estados Unidos, sino que se explica por un externo a Estados Unidos que lo atacó, bueno, tengo que ir a mirar hacia otro lado. Entonces, el recorte espacial y temporal que hago va a variar en función de la hipótesis que tenga, ¿sí? Entonces decía, bueno, la crónica que representa el orden temporal en que ocurrieron los hechos históricos. ¿Qué tiempo y qué espacio se toma? Bueno, eso es una discusión, depende de la hipótesis del investigador. Luego, el otro elemento de la narración histórica se refiere al cuento, donde las preguntas que se plantean en el cuento no es cómo están ordenados los hechos históricos y la sucesión de elementos que componen la crónica, sino que se busca responder una serie de preguntas en el marco del cuento. Es decir, se busca responder qué pasó, cómo sucedió eso, por qué las cosas sucedieron así de otro modo y cómo terminó todo, ¿no? Es decir, en el cuento aparecen las preguntas. Esas preguntas no necesariamente se responden, y en general no se responden, unilateralmente por la crónica, ¿no? O sea, la crónica es decir, a las 12 del mediodía un avión se aproxima a las torres del World Trade Center. A las 12:15 uno de ellos explota contra uno de los edificios. Uno de los aviones explota contra uno de los edificios. A las 12:20 el segundo explota contra el otro edificio. A las 12:30 se derrumban las torres. Esa es la crónica. El relato o el cuento sería, bueno, ¿y por qué? ¿Qué fue lo que motivó el hecho de que esos aviones chocaran contra las Torres Gemelas? Uno podría decir, sí, bueno, en realidad el hecho es que al chocar se derrumbaron las torres. Hay una explicación material. Cuando una avioneta choca contra un edificio, inevitablemente o se rompe el avión o se derrumba el edificio, dependiendo de la relación de fuerzas. Ahora, hubo una explosión también, entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué sucedió esa explosión? Hubo un hecho, ahí estoy dando cuenta de un hecho material, ¿no? O sea, pero uno diría, bueno, pero ¿fue intencional o no fue intencional ese choque? Si fue intencional, ¿quién fue el que tuvo la voluntad de derrumbar las Torres Gemelas? ¿Por qué? Bueno, ahí ya no estamos en el plano de la crónica, sino que todas estas preguntas disparan el desarrollo del cuento, ¿no? Y en ningún lado van a encontrar, en ningún hecho fáctico van a encontrar la respuesta a por qué sucedió lo que sucedió. ¿Se entiende? Es decir, el hecho fáctico es, las Torres Gemelas se derrumbaron, porque 2 aviones chocaron contra ella. Ahora, ¿el por qué sucedió eso? ¿Lo pudo ver empíricamente? En los videos. En los No. videos se ve O sea, en el sentido de... No se puede. Perdón, en los videos se ve el motivo por el cual caen las Torres Gemelas. No. por el Se ve. impacto del avión. Ahora el motivo... Ese es el motivo material. No. El motivo material es ese. Pero uno cuando se pregunta, ¿y por qué las Torres Gemelas chocaron contra, contra los edificios? ¿Por un accidente o por una intención?
Cuando yo pregunto por un accidente o por una intención, ¿eso se ve en el noticiero? No, ¿Eso se ve como hecho fáctico? ¿Lo puedo ver? no. No, no lo veo. O sea, No hay manera de probarlo. Uno puede suponer, pero No hay manera de probarlo mirando el noticiero, la TV y sí. viendo cómo caen las Torres Gemelas. De esa no hay manera de probarlo así. Habría que ver si hay otra manera de probarlo. ¿Está bien? Pero lo que yo les quiero marcar, hay una famosa frase que es bastante conocida de Nancy Duplá, donde, no sé si se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuando mostraron en algún momento en la televisión gente contando plata, ¿no? Y se titulaba, gente contando plata se titulaba La Rosadita, el kirchnerismo corrupto y no sé qué, ¿no? Una cosa así. ¿Qué veía uno en ese momento en la tele? ¿Veía a un corrupto? ¿O qué se veía? No, se veía personas contando plata. Exactamente, eso era lo que decía Nancy Duplá. Lo que yo veo en ese video es gente contando plata. Ahora, si ahí hubo un hecho de corrupción o no, eso es una interpretación que habrá que probar, pero que no se puede probar mirando un video de esas características. Ahora, engañosamente los medios de comunicación mostraban ese video y abajo le ponían un titular, como si el titular, como si los hechos se interpretaran por ellos mismos. ¿Sí? Esto es lo que estoy queriendo marcar como diferencia entre la crónica y el cuento, donde en la crónica se pueden verificar los hechos históricos, sucesivos, en un orden temporal en el que ocurrieron, pero esos hechos fácticos per se no explican ni muestran cómo sucedió lo que sucedió y por qué sucedieron las cosas así, no de otro modo, etc. ¿Sí? Es decir, que en el plano del cuento ya estamos en un nivel un poquito más desarrollado, donde aparecen preguntas que en principio no se responden necesariamente mirando los hechos fácticos. ¿Sí? Entonces, el relato busca, fíjense que en el caso del relato del cuento hay una ordenación de los hechos cronológicos como componentes de un espectáculo que tiene un comienzo, motivos inaugurales, un medio, motivos de transición y un fin. Y el relato busca responder qué pasó, cómo sucedió eso, por qué las cosas sucedieron así, no de otro modo, y cómo terminó todo. Bueno, luego tenemos otros elementos de la obra histórica, otros elementos de la narración, que son los modos de tramar y los modos de argumentar. Básicamente, los modos de tramar y los modos de preguntar, así como los modos de implicación ideológica, se preguntan por qué significa todo esto, cuál es el sentido de todo esto, etcétera, ¿no? Y lo que vamos a ver a continuación es en qué consiste el modo de tramar, en qué consiste el modo de argumentar y en qué consiste el modo de implicación ideológica. Este cuadrito que armé yo es un cuadrito muy simpático que se me ocurrió armar en su momento cuando leía a Hayden White, quien expone en un libro que yo les había señalado el nombre, La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, creo que es, Metahistoria, la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, en el cual él desarrolla cada uno de estos modos de tramar, de argumentar y de desarrollar una implicación ideológica. Acá simplemente les presento los modos de tramar que identifica Hayden White. Dice, está el romántico, está el modo de tramar trágico, está el modo de tramar cómico y está el modo de tramar satírico. Con respecto al modo de argumentación, tenemos al modo formista, al modo organicista, al modo mecanicista y al modo contextualista. Mientras que el modo de implicación ideológica
puede ser el anarquista, el radical, el conservador o el liberal. Antes de pasar a desarrollar estos modos de tramar, de argumentar y de implicación ideológica, que básicamente se preguntan qué significa todo esto, cuál es el sentido, y tienen que ver con cómo se articulan las ideas en torno a una explicación que dé cuenta de esos hechos fácticos ordenados temporalmente a través de la crónica, vamos a hacer referencia a una ¿cómo podría decir? Yo tomé un párrafo de un autor que se llama Zizek, que creo que está al final de todo. Acá está. Que me parece interesante y que tiene que ver con lo que acabamos de ver recién cuando planteamos la diferencia entre la crónica y el cuento. Lo voy a leer esta frase y luego seguimos avanzando con el cuadrito. Dice, aquí también deberíamos mencionar a Michel Pechet, quien le imprimió un giro lingüístico estricto a la teoría althuseriana de la interpelación. Su obra se centra en los mecanismos discursivos que generan la evidencia del sentido. Es decir, una de las estratagemas fundamentales de la ideología es la referencia a alguna certeza manifiesta. Mira, puedes ver por ti mismo cómo son las cosas. Dejemos que los hechos hablen por sí mismos. Es quizás el archienunciado de la ideología. La cuestión es, precisamente, que los hechos nunca hablan por sí mismos, sino que una red de dispositivos discursivos los hace hablar. Basta recordar la conocida película antiabortista de Silent Scream, El grito silencioso. Allí vemos a un feto, entre comillas, a un feto que, entre comillas, se defiende, que grita, entre comillas, etc. Y sin embargo, lo que no vemos, comillas, en este acto mismo de ver, es que vemos todo esto contra el fondo de un espacio preconstruido discursivamente. La mayor fortaleza del análisis del discurso reside quizás precisamente en la respuesta a esta pregunta. Cuando un inglés racista dice, hay demasiados pakistaníes en las calles, ¿cómo? ¿Desde qué lugar ve esto? Es decir, ¿qué hay en la estructuración de su espacio simbólico que lo hace percibir como un exceso perturbador el hecho de que un pakistaní camine por una calle de Londres? En otras palabras, aquí debemos tener presente el lema de Lacan de que nada falta en lo real. Toda percepción de una falta o un exceso, demasiado poco de esto, demasiado de aquello, siempre supone un universo simbólico. Es decir, para retomar el ejemplo para retomar otro ejemplo que propone Zizek, él dice, cuando alguien dice hay demasiados bolivianos, vamos a pensarlo en Argentina, cuando alguien dice hay demasiados bolivianos en Argentina, o hay demasiados peruanos en Argentina, o hay demasiados pakistaníes en las calles, como se podría pensar, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tal vez hay más pakistaníes, o cuando podemos decir hay demasiados senegaleses en Argentina. La pregunta es, ¿demasiados respecto a qué? Porque digamos que el contenido de ese planteo es, hay demasiados por algún motivo, ¿no? O sea, ¿qué les parece que implica plantear esta idea, hay demasiados pakistaníes en las calles? ¿Qué está queriendo significar esto? Y que son como un estorbo, por así decirlo, y que deberían ser sacados. Sacados, ¿no? Como que hay un contenido racial, ¿no? En el argumento, racista, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, pero yo veo pero digamos, ¿efectivamente se ven pakistaníes en las calles? ¿O se ven peruanos en Argentina o bolivianos en Argentina? ¿Se ven? ¿Están? De que hay, seguro. Que hay seguro, Habrá que hay lugares donde seguro. haya más y hay lugares donde ni haya o haya menos. Exactamente, que hay seguro, nadie duda de que hay, digamos. Ahora, que hay demasiados, ya es una interpretación. ¿Se entiende?
La palabra demasiado no está presente en el hecho fáctico, lo agregamos nosotros eso, es un agregado discursivo. Yo puedo ir caminando por la calle y por ejemplo, yo tengo una amiga que va todos los días a la verdulería y que se cruza con personas que provienen de Perú, ¿no? Entonces uno diría, bueno, hay peruanos en las calles. Y ella me puede decir, sí, hay peruanos en las calles. Sí, es verdad, eso es un hecho fáctico, digamos, ¿no? Es una argumentación que tiene un correlato con un hecho fáctico. Hay peruanos en las calles. Ahora, decir que hay demasiados peruanos en las calles es completamente diferente a decir que hay peruanos en las calles. Y decir hay peruanos en las calles es un argumento que puede tener un correlato con un hecho fáctico, pero decir que hay demasiados ya supone una interpretación. Eso es lo que dice Zizek, ¿no? Que una cosa es que haya un hecho fáctico y otra cosa es cómo interpreto ese hecho fáctico, ¿sí? Como decíamos hace un rato, el otro ejemplo es el ejemplo de la rosadita. Uno ve en la televisión gente contando plata y hay gente contando plata. Eso no significa que haya allí un hecho de corrupción, necesariamente. Podría ser que lo haya, pero no significa que lo haya, necesariamente. Entonces, lo que dice Zizek es que el típico discurso ideológico consiste en, a partir de un hecho determinado fáctico, hacer una interpretación que se la busca, y donde se busca pegar esa interpretación al hecho fáctico como tal. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Me perdí un poco, ¿podría repetir, profe? ¿Qué parte? La última, lo que acaba de decir, la conclusión. Si yo veo que hay peruanos en las calles, ¿y por qué hay peruanos en las calles? Digo, hay demasiados peruanos en las calles. ¿La palabra demasiado forma parte del hecho fáctico o es una interpretación sobre un hecho fáctico? Interpretación. Exacto. Ahora, el problema es que esa interpretación de un hecho fáctico se hace pasar por el hecho fáctico como tal. Ese es el problema. Que la ideología consiste en identificar un hecho fáctico con una interpretación, con algo que puede ser una interpretación. Yo podría pensar, si me dejo llevar por la ideología, podría decir, sí, mira, veo pakistaníes en las calles. Claro, es verdad, como veo pakistaníes en las calles, hay demasiados. ¿No les parece que hay una trampa ahí en decir eso? Sí. Ver pakistaníes en las calles no significa que hay demasiados. Significa que hay pakistaníes en las calles. ¿Se entiende? Ahora alguien me puede venir y decir, míralo por vos mismo, hay un montón de pakistaníes en las calles, hay demasiados. Lo podés ver vos. No, yo no veo que hay demasiados, lo que veo es que hay pakistaníes, que no es lo mismo. Entonces, la ideología consiste en tratar de identificar una interpretación o un discurso que necesariamente es simbólico con un hecho fáctico. ¿Se entiende ahora? Perfecto. Bueno, entonces, lo que vamos a ver a continuación es, una vez identificadas estas grandes diferencias, la crónica, el relato y los modos de tramar, argumentar y de implicación ideológica, vamos a ver lo que significa cada uno. Les pido porfa que apaguen el micrófono. Estas distinciones en los modos de tramar, en modo de argumentar y modo de implicación ideológica son distinciones que Helen White toma de su estudio de las obras históricas de los autores que le había señalado en la clase pasada. Marx, Cross, Tocqueville, ¿sí? Había distintos autores, por un lado filósofos de la historia y por otra parte historiadores, autores que se dedican a hacer historiografía.
Entonces, estudiando estos autores, lo que identifica White es que cada uno de los mismos, cuando tiene que dar explicaciones históricas, utiliza distintos modos de tramar. Bueno, entonces, vamos a ver los modos de tramar. Los modos de tramar tienen los siguientes componentes. En el modo romántico, en general, se expone una visión de la historia donde siempre triunfa el héroe sobre el mundo. Triunfo del bien sobre el mal, trascendencia del hombre sobre el mundo. ¿Qué quiero marcar con esto? Ustedes piensen en cualquier película. Ustedes vieron que hay películas que, por ejemplo, donde el personaje principal a veces triunfa y el personaje principal sucumbe ante la situación de las circunstancias que le toca vivir. Eso lo vieron en cualquier película, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, el modo romántico consiste en postular en el marco de la historia que siempre triunfa el héroe sobre el mundo, que es el triunfo del bien sobre el mal, la trascendencia del hombre sobre el mundo, este sentimiento supremo de transformación estructural. El modo romántico apunta a eso, a mostrar a lo largo de la historia la victoria del héroe sobre el mundo. Luego tenemos los modos trágico y cómico, donde se plantea la posibilidad de una victoria parcial, digamos, ¿no? De una liberación parcial, del estado dividido de los hombres entre mundo y deseo, ¿sí? Entonces en el modo romántico hay una victoria del héroe sobre el mundo, en el trágico y en el cómico hay una victoria parcial. ¿Sí? Mientras que en el satírico, no. En el satírico el hombre sucumbe ante... el hombre se presenta como prisionero del mundo y sucumbe al mundo. Podríamos decir que en estos modos de tramar se plantea la relación del hombre con el mundo, donde en el modo romántico la interpretación es que el hombre, en tanto héroe, triunfa sobre el mundo. En el modo trágico y cómico, el hombre no triunfa totalmente sobre el mundo, algo consigue, y en el modo satírico el hombre se considera como prisionero del mundo. En el caso satírico, que podríamos plantearlo como el extremo opuesto al romántico, se produce un triunfo de la muerte, de las esperanzas y posibilidades y verdades se presentan en forma irónica, y hay un sentimiento de continuidad estructural, eterno retorno de lo mismo. El héroe no puede cambiar nada de lo que sucede en el mundo, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. ¿O más o menos? Sí, yo a mi No, parte sí, sí te sí. sigo. Obviamente de memoria yo no me acuerdo todo, pero que estoy entendiendo. Buenísimo. A ver, el punto es el siguiente. Hay formas de pensar una historia, va a decir Hayden White. Cuando uno piensa, por ejemplo, no sé, supongamos que en el caso de la historia uno quiere estudiar la figura de Napoleón. Bueno, uno puede pensar la figura de Napoleón, hay elementos suficientes en la historia de Napoleón que permitan pensar en él como un héroe que triunfa sobre el mundo o en él como alguien que es finalmente prisionero del mundo. ¿Sí? Ahora, el modo romántico, el modo satírico, el modo trágico, el modo cómico nunca se van a justificar totalmente por los hechos fácticos. ¿Por qué? Porque hay una interpretación, hay una ordenación simbólica de los hechos. Es como si dijese, y esto lo pongo a discusión, estos hechos fácticos que ocurrieron, los hechos fácticos ocurridos, se pueden tramar de manera romántica, trágica, cómica o satírica, de cualquiera de las maneras, de cualquiera de las 4 maneras. Y esas maneras de tramar no dependen de los hechos fácticos. Los mismos hechos fácticos se pueden leer a través del romanticismo, de la tragedia, del modo de tramar cómico o del modo de tramar satírico.
¿Se entiende lo que quiero decir? No depende del hecho fáctico. Ujú. Bueno. Como que cada uno le da una visión diferente. Exactamente. Cada uno le está dando una visión diferente a estos hechos empíricos, a estos hechos, Por ejemplo, en el caso de las Torres Gemelas, se puede entender bajo qué modo de tramar podemos entender la caída de las Torres Gemelas. ¿Bajo cómo? Como Se cortó trágico. justo. ¿Cómo? Como trágico, Como trágico. creería. Como trágico, perfecto. ¿A alguien se le ocurre algo más? Alguien que le tenga bronca a Estados Unidos diría cómico, no sé. Cómico. Ujú. Y alguien que considere que esa caída de las Torres Gemelas es una victoria del héroe sobre el mundo, ¿se les ocurre que alguien podría pensarlo de esa manera? ¿Bin Laden por ahí? ¿Cómo? Claro. Bin Laden, no sé. Por ejemplo, Supongamos De un que punto de fue Sería interpretación. romántico para él. claro, Sí. supongamos que fue un ataque programado, sería algo romántico. exactamente. Victoria de Bin Laden sobre el imperialismo yanqui, ¿no? O sea, Ahora alguien, Y satírico para Estados Unidos, a fin de satírico cuentas. para Estados Unidos, el hombre es prisionero del mundo. claro, por consecuencia de sus actos. Circunstancias, ¿no? O sea, con todo el poder que tiene Estados Unidos, no pudo evitar que se le cuelen 2 aviones y derrumben dos torres que se encontraban en el centro de Nueva York, ¿no? O sea, siendo Estados Unidos el país más poderoso del mundo. Uno podría decir, esto es una sátira, porque Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, con una capacidad monumental para defenderse, porque es el que más armas produce en todo el mundo, y no puede defenderse de un ataque terrorista en el centro neurálgico de Estados Unidos. Esto claramente, podríamos pensar, es producto de que el hombre es prisionero del mundo. Por más que poder que tenga, no hay suficiente poder nunca que le permita poder sobreponerse a las circunstancias, ¿no? Y en ese sentido uno podría decir, el hombre es finalmente prisionero del mundo. Fíjense entonces cómo un mismo hecho fáctico se puede pensar de distintas maneras, se puede tramar desde distintos lugares, y no hay uno que sea mejor que otro en principio, ni uno que esté mejor fundamentado que el otro. Están todos coexistiendo como posibilidad, como posibilidades narrativas, ¿sí? Dentro del modo trágico y del modo cómico, tenemos para el caso del modo trágico, no hay ocasiones festivas, salvo las falsas o ilusorias, es decir, hay liberación parcial, pero en el modo trágico la caída del héroe deja una ganancia de conciencia, ¿no? ¿En qué consiste esa ganancia de conciencia? Que ahora el hombre, en la medida en que sucumbe ante las circunstancias, logra algo. Por eso el modo trágico implica una liberación parcial, porque lo que se gana es una toma de conciencia sobre esas circunstancias, ¿no? Una epifanía de la ley sobre el protagonista, una toma de conciencia de que hay leyes que trascienden al héroe, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido un poder ver por parte del héroe, ¿no? Hay en el modo trágico un sentimiento de continuidad estructural de la misma manera que en el modo satírico, ¿sí? Y en el modo cómico aparecen ocasiones festivas para simbolizar el cambio, la reconciliación de los hombres entre sí y con el mundo. Y hay un sentimiento supremo de transformación estructural, ¿no? Bueno, estos son los modos de tramar. Ahora veamos los modos de argumentar. Los modos de argumentar, estos son interesantísimos, y aparecen, si uno los va a buscar, por ejemplo, si uno se pone a leer Tocqueville o se pone a leer Marx,
va a encontrar estos elementos combinados, seguramente, ¿sí? Como formas de explicación. A ver. Mecanicismo. Vamos a arrancar por el mecanicismo. ¿Se acuerdan que yo les decía que en realidad Hempel plantea que la explicación legal se puede entender como una estructura lingüística, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Es decir, no solamente se trata de que las ciencias físicas plantean leyes que rigen los fenómenos, sino que la idea de una explicación legal también se puede interpretar no solamente como leyes que rigen la naturaleza objetivamente, sino que se puede interpretar también desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Y entonces, fíjense el mecanicismo. ¿Qué plantea el mecanicismo? El mecanicismo plantea que existen leyes intemporales, causales, que determinan los desenlaces de los procesos descubiertos en el campo histórico. O sea que el mecanicismo se podría identificar con la búsqueda de leyes que rigen los fenómenos sociales, de la misma manera que los fenómenos naturales. Podríamos de alguna manera en este aspecto identificar al mecanicismo con el monismo metodológico, ¿sí? Con el positivismo. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Es decir, el modo de argumentación es el modo en el cual, a partir del cual se explica, es una operación de conocimiento. Uno podría decir, bueno, el mecanicismo lo que hace es decir, plantea que existen leyes que rigen los fenómenos sociales. Lo que hay que hacer es buscar esas leyes. Busca regularidades intemporales, causales, que determinan el desenlace de los procesos descubiertos en el campo histórico. Y los objetos del campo histórico son construidos como existiendo en la modalidad de relaciones parte-parte, cuya configuración específica se determina por leyes sociales. Podríamos sintetizar diciendo que el mecanicismo plantea la idea de leyes generales en la historia, para sintetizarlo. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Y podríamos pensar al mecanicismo como un modo de argumentación que piensa lo real como un reloj, ¿no? Como un reloj, el reloj está constituido por una serie de mecanismos enganchados entre sí, ¿no? que enganchan perfectamente entre sí, a partir de lo cual se mueve toda la maquinaria, ¿no? Bueno, pero hay otras formas alternativas, va a decir White, de pensar lo real. Uno podría pensar lo real, vamos al formismo, uno podría pensar lo real de una forma tal donde se busquen distinguir los objetos del campo histórico, ¿sí? Analizando el par genérico específico. ¿En qué consiste esto? Supongamos que yo quiero comprender, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Y supongamos en primer lugar que interpreto la caída de las Torres Gemelas como un atentado, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿el formismo qué haría? El formismo no trataría de buscar la ley que rige la caída de las Torres Gemelas, sino que el formismo lo que trataría de hacer es buscar identidades y diferencias entre el atentado de las Torres Gemelas y otros atentados que ocurrieron en la historia.